y alertar su vida. Vamos a buscar nuestras Biblias en 1 de Corintios, su capítulo 7, versículo 22. Amén. El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Nos ponemos de pie en esta preciosa hora en reverencia a la palabra del Señor. 1 de Corintios, su capítulo 7, versículo 22 y 23. Amén. ¿Todos lo tienen? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Gracias, Señor, por estas palabras, Señor. Gracias, Dios mío, porque tus palabras son espíritu y vida, Señor. Solamente soy un instrumento tuyo, Señor, para compartir esta palabra. Y que este pueblo sea edificado a través de la misma, mi Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios. Amén. Amén. Se pueden sentar, amados. El tema en esta hora es: no somos más que esclavos de Jesucristo. No somos más que esclavos de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Tema interesante. Amén. El apóstol Pablo, una vez más, un hombre comprometido con el Señor, un hombre que tuvo una revelación directa de parte de Dios y le dio a entender las verdades fundamentales del Evangelio de Jesucristo. Este hombre se expresa de una manera que prácticamente todos somos confrontados. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprado, dice la Biblia. Alabado Dios. Yo sé que hablar de esclavitud en la época que nosotros vivimos van a surtir los reproches de manera inmediata, ya que muchos de nosotros conocemos la historia o parte de ella y sabemos los abusos, los crímenes horrendos que se cometieron bajo los yugos de esclavitud. Y si hago la pregunta y digo, ¿todos estamos de acuerdo con la esclavitud? Rápidamente usted va a decir, no, pastor, no estoy de acuerdo con la esclavitud. Yo tampoco estaría de acuerdo con la esclavitud. Porque en la esclavitud se cometieron muchos crímenes, muchos abusos. La misma esclavitud, amado hermano, cohibía a las personas de libertad. Y no es fácil. ¿Cuántas personas hoy en Inglaterra se levantaron en contra de la esclavitud en diferentes partes del mundo? En contra de la esclavitud, la igualdad de derecho. Y cuando vemos aquí esta palabra, el apóstol Pablo expresándose y diciendo prácticamente que el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Es esclavo de Cristo. Todo lo que estamos aquí, de una manera, ninguno de nosotros hemos conocido lo que es la esclavitud. No la hemos vivido. O sea que fuimos llamados siendo libres. Pero en ese llamado que Dios nos hace a nosotros siendo libres, dice el apóstol Pablo, que esclavos somos de Jesucristo. Esclavos, Señor Dios Todopoderoso. Y yo sé que nuestra mente trasciende más allá. Dice, gracias a Dios que soy esclavo de Cristo. Amén. Muchas personas por su raza, por su color, eran esclavizados. Es muy triste usted leer la historia, cómo las personas se adueñaban de otros
y eran subyugados, otros hasta la muerte. La misma Biblia a nosotros nos habla del proceso de esclavitud y Dios puso muchas reglas para esto. Dios regularizó la esclavitud dentro del pueblo de Israel. Cuando nos vamos al diccionario y buscamos un poquito acerca de esto, la palabra esclavo es definida de la siguiente manera: dicho de una persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra. Eso lo conocemos, ¿verdad? Otro significado también es persona sometida rigurosa o fuertemente a un deber, pasión, afecto, vicio, etcétera, que la priva de libertad. La Enciclopedia Real lo define de la siguiente manera: como una persona poseída por otra, de igual modo que se puede poseer otra cosa cualquiera, y por ello dependiente en todo de la voluntad del posesor. Un ser sin fin propio, convertido en simple medio, instrumento para los fines de otro hombre, a cuyo dominio estaba sometido. ¿Sabe? Una persona que no tiene derecho, una persona que no tiene decisión propia, no tenían mucho ni derecho a la vida, no tenían derecho a la libertad, no tenían derecho a ser independiente. Bendito el Señor. Y lamentablemente estas personas estaban bajo ese yugo. Viendo desde este punto de vista que el apóstol Pablo está diciendo que el que fue llamado libre es esclavo de Cristo, y todos nosotros se nos hace fácil utilizar el término Señor. Señor, ¿verdad que sí? Se hace fácil. Pero ese término implica muchas verdades que usted y yo no entendemos. Decir que Cristo es mi Señor es yo decir que yo soy un siervo y que yo soy un esclavo de Él. Y al escuchar esta definición de lo que es un esclavo, y nosotros entenderlo en el ámbito social, cultural, en el ámbito bíblico, ¿cree usted que estamos siendo esclavos de Jesucristo? ¿Cree usted que estamos viendo con la definición de esta palabra? Con el anarquismo que reina hoy en día y la falta de obediencia en muchos de nosotros, la falta de sometimiento y de rendir toda nuestra reputación al Señor, se nos hace difícil con nuestros hechos decir que Cristo es mi Señor. Alguien que Cristo es su Señor es alguien que no se gobierna, que está bajo los rudimentos, bajo las leyes, principios y mandatos de su Señor, de quien tiene autoridad de Él. Persona poseída por otra de igual modo que se puede poseer otra cosa cualquiera, y por ello dependiente en todo de la voluntad del posesor. Dependiente de la voluntad del posesor. O sea, que yo soy dependiente ¿de quién? De aquel que me libertó, que se llama Jesucristo. Lamentablemente hoy en día, posiblemente hablar de un sermón de esta naturaleza contrasta la vida de muchos llamados cristianos. Aún del evangelio que se está predicando hoy, ya que muchos falsos maestros, y digo así falso, porque no están predicando un evangelio verdadero ni bíblico, han descontextualizado la esencia del evangelio y nos han hecho entender un evangelio muy diferente al que Jesucristo y los apóstoles predicaron. Entendemos que somos llamados a ser siervos de Cristo
Sin embargo, hay muchos que estamos declarando todo lo contrario, y es como que Cristo se ha convertido en un siervo de nosotros y nosotros nos hemos convertido en señores y Él en siervo esclavo de la iglesia. Hay que tener mucho cuidado, iglesia del Señor, porque lamentablemente se está predicando a un Cristo una especie de Papá Noel. Un Cristo como si fuera el genio de la lámpara de Aladino, que usted frota y va a pedir los deseos que usted tiene y Él lo va a complacer. Así que se está predicando una palabra. Amén. Prácticamente hay muchos que más que esclavo o siervo de Cristo, nos estamos convirtiendo en socio de Cristo. Yo soy un socio de Él y el Señor tiene que complacerme. Mi sueño, toda mi reputación que yo tengo, ahora la tiene que exaltar y ponerla más alta. Amén. Lamentablemente es un evangelio descontextualizado, es un evangelio antibíblico, pero a muchas personas le encanta, amados hermanos. Y es triste ver cómo muchos enarbolan estos principios que son antibíblicos y muchos lo aceptamos como bueno y válido. Ahora se está predicando un evangelio donde Dios quiere ayudarme a realizar mis sueños, mis metas. ¿Me va entendiendo? Y yo voy a donde Dios con una carta de todas mis metas a cumplir. Y Dios, tú sabes que yo quiero ser un joven rico, que yo quiero tener mucha fama, quiero tener muchas posesiones. Y aquí estoy delante de ti para que tú me ayudes a cumplir mi sueño. O sea, eso no tiene que ver nada con esclavitud. Amén. Entonces, la Biblia a mí me enseña que yo soy llamado a convertirme en un esclavo del Señor, más que un socio de Cristo. Bendito el Señor, aleluya. Así que, amados hermanos, es bueno que podamos tener una cosmovisión clara de lo que enseña la Biblia acerca de su santo y bendito evangelio. O sea que el evangelio no es lo que muchos están predicando, lo que muchos están diciendo. Ese no es el evangelio de Cristo. La pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a ser esclavos del Señor? ¿Estamos nosotros dispuestos a aceptarlo a Él como Señor? Pastor, hace siglos que yo lo acepté como Señor. Vamos a ver. Porque hay mucho que eso se queda de la boca para afuera, amado hermano. Amén. Esa palabra que hemos leído ahí, amados hermanos, donde presenta al Señor como el Señor, es la palabra en griego kurios. Amén. Y esta palabra, cuando usted la busca en el diccionario de Strong, habla de posesión. Alguien que ejerce derecho, autoridad. Esa es la palabra Señor. Conocemos la palabra maestro también, que viene del griego despotes. Denota un derecho incuestionable a mandar. Ambas palabras están relacionadas y nos dan a entender de que hay un dueño con dominio absoluto de alguien más. Dominio absoluto. Y si nos vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Jesús es ese dueño. Lo más duro es que Jesús sabe que hay muchos que le dicen maestro y le dicen Señor. Y en Juan 6:46, el Señor confronta a las personas de su época, a los que le rodeaban, y le dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y esa pregunta que Jesús hizo en su época es la misma pregunta que yo sé que va a retumbar hoy en día. Dios haciéndole esta pregunta a la iglesia, diciéndole: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hace lo que yo os digo?
Cualquiera puede decir Señor, Señor. Ahora no cualquiera puede hacer lo que Él dice. Hermano, tenemos que despertar como iglesia. Y yo sé que usted dirá, pastor, usted siempre viene con estos sermones, nos confronta y esto, y como que no nos da un sermón para nosotros brincar para arriba y llenarnos de gozo. No te estoy dando un sermón para que brinque para arriba. Te estoy dando un sermón para que llegue allá arriba. Bendito el Señor. Dios quiere que podamos entender las verdades fundamentales del Evangelio de Cristo. La palabra que utiliza el apóstol Pablo y otros y el mismo Señor, en el griego, esa palabra siervo que usted ve ahí es la palabra doulos. Y esta palabra, que la misma Biblia habla de esclavo también es la misma, esclavo, en realidad el significado de ella es esclavo más que siervo. ¿Sabe por qué la tradujeron como siervo? ¿Por qué? Porque en la época de la esclavitud, más el occidente, ustedes saben que hablar de esclavo era una especie, se tomó como de denigrar a alguien. Y era una palabra denigratoria para los que le escuchaban esclavo. Esclavo y esclavo. Y la tradujeron como siervo. Pero en realidad, cada vez que la Biblia habla de siervo y usa la palabra doulos, está hablando de esclavitud. Que Él es el Señor y nosotros somos esclavos de Él. No es fácil. Cuando buscaba un poquito históricamente y bíblicamente de los esclavos ahí, en una pequeña enciclopedia bíblica, y usted se sorprende, amado, cuántas situaciones se daban dentro de la esclavitud. Y tengo que relatar un poquito acerca de esto, por lo menos para ilustrar algunas verdades, para que usted entienda un poquito más de dónde Dios nos sacó y qué somos delante de Él. Amén. Aún desde Abraham, de esos tiempos remotos allá atrás, se utilizaba la esclavitud. Muchas personas eran siervos esclavos de su Señor. Por ejemplo, los esclavos eran adquiridos en la guerra también. Se hacían allí más que pactos, se condicionaban, se hacían tratos. Por ejemplo, cuando Goliat está enfrentando a todo el pueblo de Israel, en 1 Samuel 17:8, dice que se paró y dio voz a los escuadrones de Israel diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, hablando vuestros esclavos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. O sea, los esclavos eran adquiridos a través de la guerra. Cuando las personas eran prisioneros de guerra, se convertían en esclavos de aquel pueblo que haya vencido. Eran servidores de ellos. Y allí estaban, amados hermanos, hasta que la muerte llegue, sirviendo a esa nación, o hasta que no fuesen libertados. Allí tenían que servir. Por ejemplo, un esclavo era comprado con dinero también. En Levítico 22:11, más cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, este podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. Así era, un esclavo podía ser adquirido, comprado en la plaza, como muchos iban y lo compraban. Era triste la época en la que se vivía de esclavitud, porque imagínese usted, habían niños
que nacían siendo esclavos y nunca fueron libres. Conocieron la esclavitud desde que nacieron y murieron siendo esclavos. Y usted dice, oye, ¿me vine a este mundo solamente para yo ser un esclavo? ¿Para estar sujeto a un amo? ¿Para hacer todo lo que aquel quiera hacer donde yo no tengo voluntad propia? Y muchos esclavos hasta la vida le quitaban. Muchos amos le quitaban la vida a sus esclavos. Se la quitaban. Y es por esto que en la Biblia vemos cómo tuvo que regularse estas situaciones. Y el Señor dictar leyes. Óigame, el mismo Señor en ningún momento abolió la esclavitud. Si usted se va al Antiguo Testamento, no va a ver que fue abolida, pero sí fue regulada. Fue regulada. Triste, pero era la realidad que muchos estaban viviendo. Muchos estaban viviendo estas realidades y no era fácil. Por ejemplo, usted podía también convertirse en un esclavo y pagar una deuda. Si usted debía dinero y no podía pagar, esa persona, el acreedor, podía tomar su familia entera y cobrarse con la familia. Y esa familia se convertía en esclavo de ese acreedor. Y tenían que servirle. Servir. No era nada fácil. Por eso, en el segundo libro de Reyes, su capítulo 4, versículo 1, una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, diciendo, tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Como no pudo pagar, vemos aquí cómo el acreedor va a tomar los 2 hijos de este hombre ya muerto. ¿Para qué? Para tratar de cobrarse su deuda. Por ejemplo, en Génesis 15:3, Abraham dice al Señor hablando, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. En mi casa. Por ejemplo, en Levítico 25:44 habla también de recibirse por herencia los esclavos. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podré comprar esclavos y esclavas. También podré comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros, y de la familia de ellos nacida en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. Y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos. Pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. Aleluya. Vemos aquí, amado hermano, que los esclavos eran recibidos por herencia. O sea que así como usted heredaba grandes posesiones, dinero, riqueza, así mismo podía heredar los esclavos también. O sea, un esclavo, si su amo moría, no significa que ya estaba libre. No, amado hermano. Venían los herederos y lo tomaban entonces como esclavo también, y lo usaban como esclavo. Prácticamente se hacía difícil un esclavo lograr la libertad. Pero sí podían ser libres. Sí podían ser libres. La Biblia nos habla acerca de esto. Amén. Gloria al Señor. En Éxodo 21:2 dice, si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Siervo hebreo. Pasado este periodo, el esclavo podía decidir, óigame, ser libre o continuar siendo esclavo de su amo por su propia decisión. Si usted decía, no, yo quiero quedarme con mi amo, entonces se le perforaba la oreja. Eso era símbolo de servidumbre. Ahí ya ese es propiedad de ese hombre. Él decidió quedarse de manera voluntaria. Eso era así. Bendito el Señor.
Dice, incluso se evitaba que fuese explorado. De hecho, un amo podría ser castigado si daba muerte a un esclavo. Oiga esto. Éxodo 21:20. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. O sea, el Señor podía hacer que castigarlo. Si este moría en el castigo, entonces el siervo era castigado. El Señor era castigado. Pero si sobrevivía por lo menos 2 días, sobrevivía, ya estaba libre de castigo. Porque era de su propiedad y él tenía derecho. ¿Cuántos abusos, amado? ¿Cuántas situaciones? Suena duro, ¿verdad? Eso era un esclavo. No tenía derecho a nada, solamente a trabajar y a hacer la voluntad de su amo. Sufrido. Y tenemos que entender, por lo menos en el contexto bíblico, histórico, para entonces llevarlo a la realidad del cristianismo. El por qué y cómo debemos de ser hijos de Jesucristo. Muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver a través de la historia. Es muy diferente al trato que Jesús nos quiere dar a nosotros como esclavos. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla a Filemón. Ustedes saben que se habla de un joven llamado Onésimo. Amén. Este Onésimo se escapó. Ustedes saben que en Roma habían ya leyes romanas. Un esclavo que se escapaba era digno de muerte. O sea, eso no es que se iba a pasar por alto así. No. Y este Onésimo se le escapó. Y vemos aquí que parece que Onésimo, no que parece, que así fue, el apóstol Pablo le predicó la palabra a Onésimo. Y Onésimo aceptó el evangelio de Cristo. Es por esto que después el apóstol Pablo habla, llama y le dice para que lo reciban como si fuera él mismo. Y si en algo él te debe, oye, yo te lo pago, le dice. Pero recíbelo como si fuera a mí mismo que tú me estás recibiendo. Amén. Gloria al Señor. O sea, vemos aquí que aún el mismo apóstol Pablo dijo, quiten la esclavitud. Aunque sabía que no era lo mejor, no se quitó. Jesús tampoco vino y dijo, quiten la esclavitud. No. Ahora, el mensaje del evangelio nos lleva a nosotros, ¿sabe qué? A abolir la esclavitud. Muchas veces los cristianos tomamos ciertas actitudes medio raras. Salimos a las calles, ya algunos hasta gomas queman ya. Se sienten con tanto derecho que esto es increíble. Haciendo reclamo, ¿me entiende? Amado, usted y yo lo que somos es siervos y esclavos de Cristo. Usted y yo estamos llamados a predicar la palabra de Dios, el mensaje verdadero. Y ese mensaje, mientras va llegando a los corazones de los hombres, la actitud de los hombres, las decisiones, las leyes que han de tomar, amado hermano, entonces toman otro curso de acuerdo a la palabra de Dios. El que usted y yo vayamos a hacer revuelta, eso no va a resolver nada, ni tampoco pone en alto el evangelio de Cristo. Ahora, el que usted y yo proclamemos una palabra de verdad y lo hagamos con responsabilidad en base a los principios del evangelio, esto sí puede traer cambio. El cristiano tiene que tener mucho cuidado, amados hermanos. Amén. Por eso Pablo en Romanos 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra aquí es esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Una vez más, usa la palabra doulos. Y cuando estaba buscando esta palabra, para ver cuántas veces aparecía en la Biblia, amados hermanos, la palabra doulo, como tengo un resumen aquí, cuando usted hace un filtro en la eSword, aparecen
127 resultados de esta palabra, de esclavo. 127 veces, tanto Jesús y como muchos de los apóstoles hicieron mención de esta palabra doulos. Los apóstoles, los hombres de Dios, se consideraban ellos esclavos de Jesucristo. Hoy en día, a nosotros como iglesia, como que se nos hace difícil digerir estas verdades. Amén. El apóstol Pablo se está considerando como un siervo de Jesucristo, como un esclavo del Señor. Por eso, hay muchos que no quieren ser esclavos de Cristo. Sin embargo, son esclavos del pecado. Juan 8:34 dice, Jesús respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Que levante uno la mano y que usted diga, ¿quién no hace pecado? Ahí usted dice, wow. Pero por lo menos yo, ¿quiénes no practican el pecado? Que en ese término que Jesús está hablando, entonces usted podría decir así, bueno, pastor, gracias a Dios yo no soy un practicante del pecado. Con esto no significa que sea perfecto. Fallo. Puedo cometer un pecado o algo, pero voy donde Dios. O sea, no estoy habituado a practicar el pecado, a hacerlo mal hecho. No estoy habituado a nada de esto. Por eso Jesús dice que todo aquel que hace pecado, no de que practique el pecado, es esclavo del pecado. Ahora, ¿quién es que da origen al pecado? El mismo Satanás, amado hermano. Y si yo me convierto en un practicante del pecado, me convierto en un esclavo no solamente del pecado, sino un esclavo del diablo. Y hay muchas personas que son esclavas del mismo Satanás, que están a merced de él. Pero sin embargo, muchos de nosotros debiéramos entender el compromiso que tenemos cada uno con el Señor y por qué Pablo nos enseña a que tenemos que ser siervos y esclavos de Cristo. Es la enseñanza. Por eso Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora bien, si aceptamos ser guiados por Dios, nos convertimos en esclavos de Cristo. De hecho, fuimos comprados por precio en la cruz del Calvario. Y dice 1 Corintios 7:23, por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Pastor, por precio fuiste comprado. Todo lo que estamos aquí, óigame bien, y que decimos que Jesús es nuestro Señor, fuimos comprados por precio. Se pagó un precio. Un esclavo, cuando alguien lo compraba, ese esclavo no tenía libertad, sino que se convertía en un servidor de su amo. Y ahí es que yo quiero que nosotros podamos entender la verdad del Evangelio. Lo que estamos aquí, éramos esclavos del pecado. Éramos títere del diablo. Éramos un grupo de personas condenada a una muerte eterna. Condenada a vivir una vida sin Dios. Siendo yo un rebelde, siendo yo un desobediente, siendo yo un pecador, destituido de su gloria. Óigame, ¿por qué?
porque soy hombre y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice que lo que no cree ya ha sido condenado. O sea, teniendo yo una sentencia de condenación, como alguien sentenciado ya a la silla eléctrica, viene alguien y dice, bueno, él va a morir. Bueno, para que muera, yo prefiero, ¿qué usted quiere? ¿Usted quiere morirse? ¿Que lo condenen? ¿La silla de ruedas? ¿O usted quiere por lo menos ser un servidor de este Señor que está dispuesto a pagar el precio por usted de su muerte? Rápidamente, ¿qué usted dice? Bueno, para que me quiten la vida, yo prefiero quedarme vivo respirando y ser por lo menos un siervo, un esclavo de ese Señor que va a pagar mi condena. ¿Entendió? Entonces Jesús viene y nos compra a precio de sangre. Y no solamente paga un precio, sino que dice, quítate tú y me pongo yo. Y tú vas a vivir mi vida. Y serás siervo y esclavo mío. Porque yo voy a morir en tu lugar. Y en vez de muerte te doy vida. Eso es lo que el Señor ha hecho. Entonces, si Dios en vez de muerte me da vida, y yo tengo que vivir la vida de Él y ponerme en el lugar de Él, quiere decir que yo no puedo vivir conforme a mi voluntad, sino a la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque me convierto en un esclavo de Él, porque yo no era digno de esta vida que yo tengo en Dios. Entonces, aquel que paga el precio, habían personas que cogían un esclavo y pagaban el precio. A eso se le llamaba, o se le llama redención. ¿Sabe? Redención. Cuando pagan el precio por alguien, pagaban y le daban libertad a ciertos esclavos que le cogían cierto cariño. Decía, vea, pagué por él, esa es libre. Policarpo le gustaba hacer eso. Policarpo compraba personas que eran vendidos como esclavos y Policarpo pagaba el precio y se lo llevaba y lo instruía como cristianos y lo hacía libre. Y esas personas por agradecimiento se quedaban allí compartiendo con ellos y eran libres. En Cristo, amados hermanos, tú y yo somos esclavos de Él. Tú y yo no nos gobernamos. El problema es que la iglesia no ha entendido qué fue y de dónde fue que Dios a mí me rescató. De dónde Dios a mí me sacó. Parece que teníamos que como que sentir la llama del infierno quemándonos los pies y tú sentir el fuego abrasador para tú saber de dónde Dios te sacó o de lo que Dios nos está librando. Para entonces ser agradecido y decir, Señor, Señor. Porque es que hay muchos que están diciendo, Señor, Señor, pero dice Jesús que entonces, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen la voluntad mía. ¿Por qué no hacen lo que la palabra de Dios dice? Y le puedo decir, amado, que nosotros somos caco duro. Somos desobedientes. Amado, nos dan la palabra como sea. Tenemos la Biblia, la leemos, la escuchamos predicada, cantada, de diferentes formas, dramatizada, y aún así, sabiendo ciertas verdades, no nos sometemos. No nos sometemos. Hay personas que saben que están haciendo cosas malas y la hacen, que saben que es pecado y como quiera, no, yo le pido perdón al Señor. O sea, es increíble, amado hermano, es increíble lo que pasa con muchos de nosotros. Increíble. Pero doy gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esclavo de Cristo significa que tú y yo estamos sometidos al señorío de Él. Que tú no vives en tu voluntad, sino en la voluntad de Él. Él nos posee, porque somos propiedad de Él. Eso es ser esclavo de Cristo. Depender de la voluntad de Él, no de la mía, no de la suya propia. Y como un
esclavo no cumplía sus propósitos ni sus metas, sino la del amo, para que sea el amo bendecido, así somos nosotros. Yo no puedo perseguir mi propio fin, sino el fin de aquel que me llamó, de Cristo. ¿Qué me dice el Señor que debo hacer? Eso es lo que yo tengo que hacer. Pero vamos a ver más adelante, porque la Biblia es tan hermosa. Amén. Tenemos que entender que somos instrumentos de Él para sus fines, no para los míos propios, no con intereses egoístas. Amén. Gloria a Jesús. Me gusta porque el Señor aquí nos enseña ciertos principios en su santa y bendita palabra. El esclavo, conforme a la palabra de Dios, nos da a entender que tenemos que estar sometidos a la voluntad de nuestro Señor. O sea, yo ya no me voy a gobernar. Ya yo no dependo de mí, sino dependo de Jesucristo. El Señor quiere que nosotros como iglesia podamos entender estas verdades. Verdades del reino de Dios. Como otros entendían el compromiso que tenían, amados hermanos. Por ejemplo, en la época de esos emperadores, hay una historia que cuando la leía dije, wow. Uno dice, Dios, qué evangelio estamos viviendo muchos de nosotros. Y esta historia nos habla de un joven que lo tomaron prisionero. Y cada vez que lo cuestionaban, dice la historia, que le preguntaban y esto, y él decía, es que yo soy cristiano. ¿Por qué esto o aquello? Es que yo soy cristiano. Y ese era su lema. Y ustedes saben que los emperadores muchas veces se sentían desafiados. Amén. Desafiados porque ellos entendían que aún los cristianos tenían que rendir honor a todos ellos. Ustedes saben el César y estos emperadores que se consideraban ciertos dioses ellos, y que todo el mundo tenía que rendir homenaje a la voluntad de ellos, a la voluntad del César. Yo soy cristiano. Y ese era su fundamento. Lo torturaban y él decía, yo soy cristiano. Y no negaba, es que yo soy cristiano. Yo tengo un solo Señor que se llama Jesús. Y cuando Marco Aurelio se sintió desafiado, hubo sentencia de muerte. Y dijeron, ustedes se lo echan a los leones, pero nada más no a los leones, métanlo en una silla caliente, ardiendo, que con el sufrimiento del fuego de esa silla caliente, él se va a torcer, se va a doblar, se va a derretir. Amado hermano, y ahí no valió tortura, ahí no valió silla caliente, ahí no valieron las bestias. Él siempre mantenía su postura, no decía ni de dónde era ni nada, es que soy cristiano. Soy cristiano. Y eso es lo que Dios quiere, amado. Que la iglesia pueda entender lo que es el señorío de Dios en nuestras vidas y que somos esclavos de Él, que somos siervos de Él. Hoy en día es triste ver la actitud de muchos de nosotros, llamados cristianos, que por cualquier quítame esta faja, estamos negando el nombre de Cristo. Es triste, amado hermano, ver por qué nos peleamos, qué nos divide, amado hermano, qué provoca muchas veces situaciones adversas en medio de nosotros. La guerra de intereses. Es que yo soy cristiano. Y esa palabra, yo soy cristiano, suena, por esa palabra se vino a utilizar unos 14 o 15 años después que Cristo partió de esta tierra. Porque la palabra cristiano no se conocía. En Antioquía fue la primera vez que la Biblia registra donde se le llamó cristiano.
Y fue en términos de burla. Porque a los cristianos le decían los discípulos del Señor, los seguidores del camino, así se le llamaba a los cristianos. ¿Sabe usted? Discípulos, seguidores del camino. Pastor, ¿cómo así seguidores del camino? Porque Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces esos son los seguidores del camino. ¿Entiende? Sin embargo, estas personas mantenían su postura en Dios y nada lo doblaba. Sabían el compromiso que tenía. No importaba amenaza, no importaba nada. Estaban comprometidos totalmente con Dios, amado hermano. La iglesia debe de trabajar. Nosotros tenemos que preocuparnos para que el Espíritu de Dios nos ayude a entender lo que es ser un siervo, un esclavo de Cristo. No es tan sencillo, pero es la realidad. Y tenemos que trabajar todos en favor de esto, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Por eso, la Biblia dice en 1 Corintios 7:21, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No, te dé cuidado. Pero también si puedes hacerlo libre, procúralo más. Amén. Por eso en Filemón 1:17, así se menciona esto. Así que si me tiene por compañero, recíbele como a mí mismo. Eso a Filemón, el apóstol Pablo escribiéndole. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sabemos aquí que él dice, si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta que yo lo pagaré. O sea, un esclavo había que pagar el precio por él. Había que pagarlo. Es por esto que tú y yo nos debemos al Señor, porque Jesús viene y se pone en tu lugar, en mi lugar, y nos enseña a nosotros lo que es pagar el precio. El precio que tú y yo no hemos pagado, lo pagó el Señor por cada uno de nosotros. Y vemos nosotros aquí cómo la Biblia nos enseña verdades fundamentales para poner en práctica en nuestra vida cristiana. Número 1, el que es esclavo es propiedad exclusiva de un dueño y de un amo. El esclavo no puede servir a dos señores. No. Un siervo, en el ámbito de siervo, que no era esclavo, sino un servidor, como cualquier persona que sirve, sí puede tener dos trabajos. Le sirve a uno, le sirve a otro, porque es un siervo. El esclavo no. El esclavo estaba llamado a servirle a un solo amo y a un solo señor. Por si acaso. O sea que no podía, no tenía la opción de voy a hacer esto. No. Un solo Señor. Y es para que podamos entender nosotros, amados hermanos, que así mismo Dios nos quiere. Que Él sea Él el único Señor. Que sea Él a cual tú y yo tenemos que rendir toda sumisión completamente a Él. Hay muchos que somos esclavos de otras cosas que no es Dios. Y tenemos que analizarnos. Que el lugar de Dios no se puede comprometer con nadie. El tiempo de Dios no se puede comprometer con nadie. No se puede, hermano. Porque hay un amo que va a pedir cuenta de nosotros. Entonces muchas veces nosotros nos dejamos llevar del ambiente en que vivimos. Hay muchos que trabajamos hasta 25 horas y el tiempo de Dios, ¿dónde está? ¿Me entendió? Y todo lo que van a hacer era para ayer, para ayer, para ayer. Los hoteleros, este es un término que se utiliza mucho. Yo que fui hotelero. Cuando los jefes piden algo, eso era para ayer. Ya te están diciendo, óyeme, si tú tienes que amanecer, amanece. Tú no puedes ser esclavo del tiempo. Tú no puedes ser esclavo, amado hermano, del afán. Tú y yo no podemos ser esclavos del trabajo. Hay familias que se han deteriorado porque el hombre es un esclavo del trabajo y la mujer también.
Y hay uno que trabaja de día y otro trabaja en la noche, ni se ven casi los dos. Y los hijos se echan el día prácticamente solo. Por eso hay tanto deterioro en los matrimonios hoy en día. Porque nos hemos dejado esclavizar por el sistema. ¿Sabe? Por eso hay un deterioro en nuestra sociedad. Por eso se han perdido muchos valores hoy en día. Y no nos damos cuenta porque ya nos hemos adaptado a un estilo de vida que nuestra conciencia está dormida y cauterizada y no podemos percibir que somos esclavos del sistema. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo lo ve bien. Todo el mundo lo ve normal. Ya lo anormal se ve como normal. Y nos hemos adaptado a todo esto y así lo vemos. Entonces nos hacemos esclavos del pecado, nos hacemos esclavos del sistema, pero muchas veces no nos hacemos esclavos de Cristo. Esclavos de Cristo. Y es lo que Dios quiere que nosotros como iglesia podamos entender, que somos esclavos de Cristo. No más de ahí, amado hermano. Por eso dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? El cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son propiedad de Dios. Aún mi cuerpo no me pertenece, porque hay uno que me compró. Y esto lo digo para muchas personas que se creen dueños de su cuerpo y no se le ha olvidado que quien dio ese cuerpo y quien pagó el precio para que no sea destruido en la eternidad, en un fuego eterno, fue el mismo Señor. Por consiguiente, yo no soy propiedad mía, sino que soy propiedad de Dios. Y Él dice que yo tengo que honrar a Dios aún con mi propio cuerpo. O sea, yo tengo que hacer la voluntad de Él. Y ahí sí hay tela que cortar. ¿Sabe usted las personas que se creen que se gobiernan y que no quieren someterse? Si pudiéramos entender esos versos bíblicos que acabamos de leer, oiga, o ignorar que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En mi cuerpo tengo que glorificar a Dios. En mi espíritu tengo que glorificar a Dios, porque todo es de Él. O sea, no nos gobernamos, amado. No nos gobernamos. Sin embargo, hay otros que se gobiernan. Hay personas que beben alcohol y maltratan el cuerpo que no es de ellos, sino que es templo del Espíritu Santo, que es propiedad de Dios. Hay otros que consumen droga y destruyen su cuerpo. Hay otras que se prostituyen como si nada con el templo del Espíritu Santo. Es cuando Dios destina eso para que sea templo del Espíritu Santo y tú quieres que sea un templo del diablo. Sí. Y le da otro uso, el que no es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, vemos un sinnúmero de personas que practican ciertos pecados de inmoralidad sexual con sus cuerpos, destruyen su cuerpo y se tatúan el cuerpo y hacen un sinnúmero de cosas como que eso es propiedad de ellos y no preguntan: Dios, dime, ¿cuál es tu voluntad? ¿Es esto de acuerdo a tu voluntad? Y no se lo preguntamos a Dios. Y en este mundo se hacen tantas atrocidades, amado hermano, porque las personas se sienten dueños de sí mismos, que no tienen que rendir ninguna cuenta a Dios. Y eso es lo más triste, cuando tú ignoras que alguien pagó un precio y que eso no te pertenece, aunque tú lo estés usando. Es que no te pertenece. El cuerpo que tenemos no nos pertenece, propiedad de Dios.
El esclavo no se gobierna. Su vida es propiedad de su amo. Depende de su amo. Ay, Señor. Fuimos comprados, dice ahí, por precio. Amén. O sea que usted y yo no vivimos en un mundo autónomo, en un mundo sin reglas, en un mundo anarquista. Hay reglas que nos rigen. Pertenecemos a un dueño. Y ese dueño se llama Jesús. Amén. O sea, el destino nuestro lo tiene el Señor. Es el Señor. Es el amparo de Él que tiene que estar. Aleluya. Porque fuimos comprados a precio de sangre. Amén. A precio. O sea que tiene que haber una sumisión completa. No es opcional. No es lo que a mí me conviene. Que yo me voy a someter y que voy a obedecer. ¿Sabe por qué la iglesia está como está hoy en día? No hablo de la Arca del Sábado, yo hablo de la iglesia en general. Como ese deterioro, esa falta como de identidad en Dios. Porque hemos cogido el evangelio, lo que me conviene y lo que no me conviene, lo dejo a un lado. O sea, más que bíblico, es un evangelio de conveniencia. Es como una especie de evangelio a la carta, que usted va a un restaurante, usted ve. Dice, mira, a mí no me gusta la mostaza, quítamela. Luego le diría, mira, quítamela el cachú. ¿Sabe? Y cada quien dice, a mí no me gusta la pimienta y eso. Y tienen el servicio a la manera de ellos. Aunque la casa tiene su estándar, tiene su receta, usted dice, no, a mí el mío me le quita esto y esto y esto y esto. Y así hay personas que el evangelio están aplicando el evangelio como si fuese algo personalizado, al gusto de nosotros. Un esclavo renunciaba a sus gustos, a sus deseos, a sus metas, a sus propósitos, renunciaba totalmente y era rendido a la plena voluntad de su Señor. Aquí estoy mi amo, se rendía y se tiraba a los pies, lo que usted diga amo. Haga esto y esto. Sí, Señor. Sí, amo. Sí, Señor. Esa tiene que ser la actitud de un verdadero creyente. El Señor dice, esto, sí, Señor, lo voy a hacer, porque es tu voluntad. A nosotros, hermano, es que hay muchos que no van. Por ejemplo, ustedes saben, yo fui hotelero y mi jefe alguna vez se ponía a relajarme. Dice, Verdugo, ¿pero y por qué esto? Me decía así, Verdugo. ¿Pero y por qué esto y esto y esto? Oye, me dice, pero... Dice, no, es que ustedes no van a entender esto. Ustedes no van a entender el cristianismo. Y yo sé que muchos de nosotros somos cuestionados muchas veces. Hay muchos que se burlan de nosotros, que nos quieren ridiculizar. Pero fulano, ¿y por qué tú no haces esto? ¿Y por qué tú no tiras el ojo? ¿Y por qué tú no ves la muchachona? ¿Y por qué? No sé si me va entendiendo. Es que soy cristiano. Pero ¿y por qué tú no vienes a la discoteca con nosotros, estos jóvenes de la universidad hoy en día? ¿Por qué tú no te vas a beber un traguito con nosotros allí? Es que soy cristiano. Pero mira que esa muchachona te tira el ojo y está por ti, como dicen. Está por ti. Y todo el mundo quisiera estar con ella. ¿Y por qué tú no puedes? Porque Dios no impide que tú no te enamores. Lo que pasa es que no me puedo unir en yugo desigual. Es que yo soy cristiano. Es alguien que está comprometido con Dios. Es alguien que sabe lo que es un compromiso con su amo. Y a muchos nos dicen, pero mira, esa muchachona se te está tirando. Y tú con el anillo de matrimonio ahí. Dice, pero ven acá, mi hermano, mire, yo soy casado, ¿por qué tiene que ver con eso? Eso es una picadita, una aventura. ¿Entendió? Hay muchos que se quieren escudar en que son casados y que son fieles, pero es una aventura más tranquilo. Nadie se va a enterar de eso. Vive el momento, disfruta esa oportunidad. ¿Por qué tú no puedes? Es que soy cristiano. Eso es tú sentirte comprometido con tu amo. Y cuando viene el caballero por debajo de la mesa y te dice, óyeme, tranquilito, ay, gracias por tu ayudarme, muchacho, óyeme, qué bien. No voy a pagar tanto, no. Usted lo que tiene que pagar es esto. Ok, excelente. Cógete esos 20 ahí para ti. Y alguien, no, tú no tienes que pagarme.
Pero todo el mundo lo coge. Eso no es nada. Soy yo que te lo estoy dando. Lo que pasa es que yo soy cristiano. Esa es la diferencia. Y cuando está en el supermercado, está en el colmado, está en la tienda, y sin querer te sobra 200 pesos, pero entonces te dieron 1000, se equivocaron, te confundieron el billete, y usted va allí, dice, mira, me diste 800 pesos de más. Se van a preguntar, este es de otro planeta. Yo no soy de otro planeta, es que soy cristiano. ¿Sabe? Porque el cristiano está sometido a su Señor, a las reglas de su Dios, principios, valores, honestidad, honradez. Óigame bien. Eso es parte de una vida cristiana, amados hermanos. ¿Sabe usted cuántas ofertas hay? No solamente para los hombres, aún para las mujeres. Lugares de trabajo que le hacen oferta. Jefes que le ofrecen posiciones. Pero es que yo soy cristiana. Pero ¿cómo es posible? Prefiero que usted me cancele. Es que yo soy cristiana. Amados hermanos, tenemos que entender el gran compromiso que es ser un esclavo de Jesucristo. Digo esto porque lamentablemente hay muchos de nosotros que no hemos entendido esta verdad. No somos más que esclavos de Jesucristo. El esclavo no le dice a su señor lo que necesita. Mira, yo necesito esto, necesito aquello. No le exige, no le demanda. El esclavo no tiene derecho a exigir ni a demandarle a su amo. ¿Sabe usted que un esclavo que pasa esa raya, ¿sabe qué le pasa? ¿Entendió? Un esclavo no se atrevía, un esclavo sabía lo que era ser un esclavo. No se iba a sublevar porque su vida estaba en peligro. Tenía que hablar con mucho respeto, dirigirse a su señor. Ni tampoco podía establecer una conversación con su señor así nomás, porque quiero conversar contigo y me iba a sentar en la mesa contigo. Un esclavo no tenía derecho a nada de eso. Y estoy ilustrando esto sabiendo que el esclavo no tenía derecho a nada de esto, porque veo un evangelio hoy en día muy lejos de esa realidad. ¿Sabe? Donde yo me paro aquí, el esclavo, ¡Señor! Y le hablo al Señor dándole una orden. Y le bajo una línea, como los jefes en las empresas, que baja una línea y todo el mundo está temblando así. Habló el jefe. Y le hablamos al Señor como si yo fuese el Señor y él fuese el esclavo. Ese evangelio no sirve, amado. Y aunque a muchos les guste ese evangelio, porque desde la mentalidad humanista se ve un evangelio de realza, de prestigio, yo quiero decirle a ustedes que el evangelio no es lo que muchos están predicando. Y eso a mí me da pena, amado. Porque son muchas las personas que están siendo engañadas con un pseudo evangelio. El evangelio dominionista es un evangelio diabólico, antibíblico. Porque el evangelio dominionista no enseña un respeto a Dios, sino a faltarle respeto a Dios. Porque el evangelio dominionista me enseña a establecer, a yo hacer. Yo te bendigo, sierva. Te bendigo porque el siervo te bendice. Ustedes no oyen muchas personas ahora. Yo te bendigo. Yo te bendigo. O sea, yo no necesito a Dios, porque lo que yo tengo es más que suficiente. Son muchos los que están contaminados. Iglesia, debemos despertar.
Porque yo no soy el Señor. Quien bendice es Dios. Es increíble, hermano. Yo establezco. ¿Quién establece? ¿Quién es? Dios. Yo decreto. Quien decreta son los reyes. Yo no soy un rey. Yo lo que soy un esclavo. ¿Me va entendiendo? Yo establezco. No, yo no soy quien voy a establecer. Hay que tener mucho cuidado. Mira, y vemos al drogadicto, al criminal, a la prostituta, al hijo. Lo vemos, ya usted sabe, haciendo, delinquiendo. Dice, no. Dime, sierva de Dios. Y es una prostituta. Es una pastora. Y el hijo con drogadicto, ese es un pastor. ¿Y qué pasó? Hay que llamar las cosas que no son como si fuesen. Y eso es falso, amado. Dice mi Biblia que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. No yo, Dios, yo no soy Dios. Entonces el problema es que muchos de nosotros nos estamos poniendo en el lugar del Señor y no del siervo, el esclavo. Entonces estar en el lugar del Señor visualizando de que ahora yo soy el Señor, eso lo que trae en mí es una soberbia, una arrogancia, y me hace una persona megalómana, porque ahora el centro de lo que yo estoy pregonando, predicando y disertando no es Dios sino yo. Entonces el esclavo estaba sometido a ¿qué? A hacer la voluntad de Dios. Es a su Señor. Y nosotros como iglesia estamos llamados a estar sometidos al señorío de Cristo. Pastor, no me gusta esa postura, ese evangelio. Ese es el verdadero evangelio. Es el que Pablo proclamó, yo, esclavo de Cristo. Y no nos gusta a nosotros proclamar estas verdades. Decir que yo soy un esclavo de Cristo no nos gusta. No me llama la atención. Y la iglesia tiene que despertar. Para ser un esclavo, para ser un siervo, hay algo imprescindible que se llama humildad que todos debemos de tener. Pero es de lo que estamos careciendo muchas veces. Para yo poder aceptar a alguien como mi Señor, como mi amo, debo tener mucha humildad. En esta hora, amado, hay mucho que hablar del esclavo, pero no somos más que esclavos de Jesucristo. La iglesia tiene que tomar esta actitud de esclavo, de siervo, y no la actitud de Señor. Dios te bendiga. Te pido, Señor, que te glorifique en mis hermanos, los que están aquí presentes, mi Dios. Ayúdanos a ser obedientes, Padre. Ayúdanos a ser como tú, Señor. Somos esclavos tuyos, Padre. Ayúdanos a comprender esta verdad y a someternos a ella, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido y te doy las gracias, Señor. Amén. Amén. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la Palabra de Dios en la voz del pastor Edwin Santana. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida. Si desea obtener este u otro sermón, comuníquese con nosotros al 809-261-3706 o visite nuestra página web www.ministerioarcadesalvacion.org. Dios les bendiga.